Voy a hablar de varias figuras dentro del ámbito de la cultura y de la política. Desde, ejemplos en la edad antigua, en la edad moderna y en la edad contemporánea, en el mundo occidental. El término protagonismo es la condición de ser el personaje o figura principal de un evento o el deseo excesivo de destacar y ser el centro de la atención de cualquier actividad o sería lo mismo evento, es decir, destacar por encima del resto y siempre dar pues, ámbito protagonista. La etimología deriva del término de la unión de dos palabras griegas, protos primero y agonistes es luchador, actor o competidor en un agón o lucha o certamen. Literalmente el propio término protagonista significa el que ocupa el primer lugar en la acción. El pragmatismo es una corriente filosófica y una actitud que valora la acción, la eficacia y los resultados prácticos por encima de las ideas abstractas o la teoría pura. Su etimología proviene del vocablo griego pragma, que es acción, negocio, asunto, sumando con ello el sufijoísmo, que es doctrina, por ejemplo. Entonces, significa el sistema o la preferencia orientada a los hechos concretos y útiles. El pragmatismo es, en realidad, hablar de algo pragmático, que es acción, eficacia y resultados respecto al ámbito teórico, y es llevarlo a cabo el pragmatismo en el ámbito práctico. El exorcismo es un rito religioso para expulsar a un demonio o fuerza maligna, ya sea de una persona, de un objeto, de un lugar. La etimología proviene del latín tardío exorcismus y a su vez también del griego exorquimos, que significa la acción de conjurar o hacer jurar a alguien mediante un mandato sagrado. El telón de acero o cortina de hierro fue una frontera política, ideológica y física que dividió Europa en dos bloques durante la Guerra Fría. La Europa occidental, de tendencia capitalista, liderada por Estados Unidos, y la Europa oriental, de tendencia comunista soviética, liderada por la Unión Soviética, y vino de la famosa frase del primer ministro británico Winston Churchill, aquella manera del telón de acero, esa división de Europa en dos partes, que luego provocó también la división durante la Guerra Fría del mundo, también en dos partes, capitalismo, comunismo. El picnic paneuropeo fue una manifestación pacífica y un evento histórico celebrado el 19 de agosto de 1989, en la frontera entre Austria y Hungría, cerca de la ciudad de Sopron. Consistió en la apertura simbólica de la frontera durante unas horas, lo que facilitó la huida masiva de cientos de ciudadanos de la Alemania Oriental. La RDA, aliada de la Unión Soviética, y muchos de los alemanes se marcharon al ámbito occidental y marcó el inicio del colapso del telón de acero. Los organizadores, dirigentes reformistas de Hungría y de la oposición, con el apoyo de la figura que fue eh, Otto von Habsburg, el hijo del último emperador del Imperio Austrohúngaro, cuando Austria-Hungría se disolvió en diversos estados, y la apertura de fronteras, y se abrió temporalmente una puerta en la muralla fronteriza con el objetivo de intentar que muchas personas se marchasen al ámbito occidental. Mucha gente huyó de Europa Oriental hacia Europa Occidental. Se produjo una fuga de refugiados. Cientos de alemanes del este aprovecharon el momento para cruzar a territorio austriaco y escapar a la libertad. Ello conllevó el fin del bloque del Este, demostró la debilidad de la Unión Soviética en la zona y abrió el camino para la caída del muro de Berlín, que se produjo unos meses más tarde, porque esta reunión del picnic paneuropeo se produjo en agosto, es decir, el 19 de agosto, en pleno verano. Unos meses más tarde, ya en noviembre, se produjo la caída del muro de Berlín, aunque iba a tener que ser o se tenía que haber producido el día siguiente. Entre la multitud, los militares ya no pudieron hacer nada y rompieron el muro. Todos los ciudadanos de Alemania que provocaron, bueno, pues la unificación al año siguiente del país germánico. Se produjo la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. El picnic paneuropeo se había reunido, se había producido el 19 de agosto de 1989, meses antes. Fue visto como un símbolo europeo, quedó grabado en la memoria colectiva como un hito clave hacia una Europa unida y sin fronteras. La segunda invasión británica o inglesa al Virreinato del Río de la Plata ocurrió en 1807, justo después de la anterior, que también voy a hablar de ella, y bueno, el acontecimiento se produjo cuando las fuerzas británicas, comandadas por John Whitelaw, intentaron ocupar Buenos Aires tras ser derrotadas en 1806 y tomar Montevideo. Fueron
dadas por las milicias criollas y los vecinos y el desarrollo del conflicto. Se produjo el 28 de junio de 1807, un ejército de 12.000 hombres desembarcó en la ensanada de Barragán, el liderazgo local, las fuerzas de defensa fueron organizadas por Santiago Liniers, un político militar español, aunque era de origen francés, donde sumó tropas regulares y milicias urbanas compuestos por criollos españoles, afrodescendientes y los combates callejeros. Comenzaron el 5 de julio de 1807, los ingleses entraron en Buenos Aires y sufrieron una dura resistencia casa por casa, donde los vecinos arrojaban piedras, agua hirviendo y aceite de los techos. La capitulación ya se produjo el 7 de julio de 1807. El general británico Whitelocke aceptó la rendición y firmó la retirada total de las fuerzas invasoras, que venían ya posteriormente de la derrota, la primera invasión británica sobre el Río de la Plata, el Río de la Plata, que todavía en su momento pertenecía a España. Todas estas consecuencias provocaron el poder militar criollo, demostró que la población local bueno, defenderse sin ayuda eficaz de la metrópoli europea que era España. El ascenso de Liniers, el marino francés ganó con prestigio y fue nombrado virrey interino, aunque bueno, fue el penúltimo, y el camino hacia la independencia del resto de los países de la América española y portuguesa. El entrenamiento y la unión de los cuerpos de milicias sembraron las bases para para los sucesos que se produjeron con la producción de independencia de todo lo que sería el territorio iberoamericano, salvo dos territorios que fueron Cuba y Puerto Rico, que hasta 1898, que fue la segunda fase, no se independizaron finalmente de la metrópoli española y fue por la presión sobre todo y el hundimiento del barco Maine, que según los estadounidenses achacaron a nuestro país y en realidad fueron ellos mismos con el objetivo pues, de entrar en conflicto con España. Pero esto recuerda mucho a la Guerra de la Independencia Española, en la cual bueno, muchos madrileños se pelearon con los oficiales y soldados franceses cuando la invasión, y esto fue, bueno, pues me he echado la semilla para que muchos de los estados que hoy en día conocemos, que ya han cumplido, bueno, han cumplido 200 años de lo que es la América hispana y portuguesa, bueno, pues hoy en día tienen su lucha contra un invasor británico porque vino por el bloqueo continental impuesto por los Bonaparte y sobre todo por Napoleón a su principal enemigo tras Francia ser derrotada en la batalla de Trafalgar de 1805, las tropas francesas y españolas frente a la principal potencia marítima que era en su momento y sigue siendo una eh, Gran Bretaña. Dos ejemplos en el ámbito de la antigua Roma y bueno, de la historia de la antigüedad de Grecia y Roma, pues entre ellos está Cornelio Nepote, que fue historiador y biógrafo romano. Caso Aproniano fue político romano que vivió en el siglo II. Era miembro de la gens Cassia, una de las familias más importantes de aquel momento de la antigua Roma, y el padre del historiador Dion Casio, que fue una figura importantísima también dentro de la cultura romana, su hijo. El fracaso de la segunda invasión del Virreinato del Río de la Plata, que vino ya precedido por la primera, se produjo en 1806, cuando las tropas británicas, lideradas por William Carr Beresford y Home Putnam, tomaron la ciudad de Buenos Aires, obligando al virrey del momento, Sobremonte, a huir antes de ser vencido por la reconquista de Santiago de Linares, que fue el principal marino, bueno, militar, político español, como he dicho, de origen francés, que derrotó a los británicos. Los principales hechos fueron que el 25 de junio de 1806 unos 1.600 soldados británicos desembarcaron en las costas de Quilmes. El 27, 2 días después de 1807, las fuerzas enemigas entran en Buenos Aires y concretan la rendición de la ciudad sin hallar gran oposición. Y esto se produjo porque el virrey Rafael de Sobremonte, como he explicado, se marchó hacia Córdoba con los caudales del Tesoro Real que luego caen en manos de los invasores de Luján. Y ya en agosto, el 12 de agosto de 1806, Santiago de Liniers cruza desde Montevideo y encabeza la reconquista de Buenos Aires, obligando a la rendición británica tras los combates callejeros. Las principales causas eran que Napoleón había impuesto el bloqueo continental a Gran Bretaña, entonces Gran Bretaña tenía que moverse y obtener ingresos. Entonces buscaba nuevos mercados, pues ya no en Europa, sino fuera de Europa, es decir, en América. Gran Bretaña busca nuevos mercados, nuevos lugares para vender sus productos industriales y controlar rutas comerciales pues, en la zona del Atlántico, como tenían la gran mayoría de las potencias europeas intereses.
La expansión militar, la expedición parte tras haber tomado previamente la colonia neerlandesa de Ciudad del Cabo en el sur americano. Es decir, que la toma de Ciudad del Cabo, que era una colonia neerlandesa, es lo que propicia a la invasión, la primera parte que sería la primera invasión del Virreinato del Río de la Plata y la segunda. La segunda ya directamente fueron derrotados porque el virrey interino Santiago de Liniers los derrota a los británicos, aceptan y se marchan. Y fue la semillita de lo que provocó pues, la independencia de todo lo que es la América española y portuguesa. Samuel Auchmuty fue militar británico, llegó a ser brigadier general, es decir, un rango que está por encima dentro del mundo militar de coronel, y caballero de la Gran Cruz de la Orden de Baño desde 1811. Fue quien comandó la ocupación de Montevideo en 1807 para luego delegarle el mando a los 3 meses a Sir John Whitelock. Samuel de Champlain fue cronista, navegante, etnógrafo, dibujante, geógrafo, explorador, cartógrafo, dibujante diplomático y soldado francés. Fundó la ciudad de Quebec el 3 de julio de 1608 y estuvo considerado como el padre de la Nueva Francia. Gaspar Bertoni fue sacerdote italiano, fundador de la Congregación de los Sagrados Estigmas de Nuestro Señor Jesucristo y bueno, es venerado como santo de la Iglesia Católica. Algunos intelectuales o destacadas figuras dentro de Estados Unidos, en la propia cultura estadounidense, como Charles Clyde Everett, que fue fotógrafo estadounidense, quien estuvo acreditado como autor de la fotografía Lance Atop a Skyscraper, icónica fotografía del siglo XX, y John White Alexander, que fue pintor e ilustrador estadounidense. John White fue cristiano evangélico británico, reconocido como escritor y predicador internacional que trabajó en la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos y publicó varios libros bajo el sello de Certeza Argentina y una de sus obras es Tower of Heurat de 1978. Camberley Kane fue una famosa protectora de animales británica, conocida por rescatar perros callejeros y empujar un carro de madera por las calles de Camberley. Se hizo famosa por carro y por ayudar a los animales y por ser la protectora. Claro. La Congregación de los Sagrados Estigmas de Nuestro Señor de Jesucristo, conocido también como estigmatinos, es una comunidad religiosa católica fundada por San Gaspar Bertoni, que he hablado de él en anteriores diapositivas, bueno, en esta misma diapositiva de este vídeo, y bueno, pues él fue sacerdote. Y las metas principales de esta, me refiero a Gaspar Bertoni, las principales metas de esta estructura religiosa o congregación son la predicación del Evangelio, la ayuda al clero y la educación de jóvenes. Cornelio Fabro fue filósofo, religioso, estigmatino y sacerdote italiano. Se le reconoció, entre otros méritos intelectuales, haber devuelto el tomismo a sus raíces y haberlo puesto en relación con el pensamiento moderno y era recuperar un poco las ideas de Tomás de Aquino en la edad contemporánea y sobre todo en el siglo XX. Cornelio Saavedra fue estadista, comerciante y miembro capitular argentino. Participó en la segunda invasión inglesa del Virreinato del Río de la Plata como jefe del cuerpo de patricios e intervino en la Revolución de Mayo de 1810. Dion Crisóstomo fue historiador, filósofo, escritor y orador griego del Imperio Romano que floreció en el siglo I. Se han conservado 80 de sus discursos y su sobrenombre significa en griego literalmente boca de oro. Dion Casio fue historiador y senador romano de origen griego, nació en Bitinia, provincia romana a las orillas del Mar Negro, de la que su padre, Casio Aprionano, era entonces gobernador. Por su elevada alcurnia fue aceptado como senador y ejerció sus primeros cargos como públicos durante el reinado del emperador donde alcanzó la pretura bajo Septimio Severo. Y una de sus obras, aparte de ser político senador, que realizó también la labor como su padre, porque su padre fue político, él se dedicó al ámbito de la historia. Y su obra es Historia Romana de gran valor documental. Santiago de Liniers fue marino y político español de origen francés. De noble familia, ingresó en la carrera naval en calidad de paje de gran maestre de la Orden de Malta y en 1774 entró al servicio de la Armada Española y acto seguido partió hacia África con la flota de Alejandro O'Reilly. Y luego además Santiago de Liniers estuvo participando en la segunda invasión británica e inglesa del río o del Virreinato del Río de la Plata, en la que sustituyó a Rafael Sobremonte y se convirtió en virrey de forma interina, el penúltimo, Santiago de Liniers.
John Whitelock fue oficial del ejército británico, descendiente de su padre, de Sir James Whitelock, que participó en 1806 en la invasión del Río de la Plata y al año siguiente, luego de la ocupación de la ciudad de Montevideo por Samuel Auchmuty, se convirtió en el segundo comandante urbano hasta que volviera al poder de España otra vez, y es verdad que bueno, murió el 23 de octubre. John White fue cirujano, botánico, zoólogo y explorador británico, era nativo de Sussex e ingresó en la Royal Navy el 26 de junio de 1778 como cirujano de tercera, fue promovido a cirujano en 1880 y fue cirujano principal durante el viaje de la primera flota de Australia, que fue un grupo de 11 barcos británicos, ahí, bueno, que zarpó en 1787 para fundar Sydney, Nueva Gales del Sur y el primer asentamiento europeo en Oceanía, que sería también en Australia. Iban al mando del capitán Arthur Phillips y transportaban 1.400 personas, entre ellas 750 convictos, marinos y familias. Estas figuras militares y políticas participaron en la primera invasión inglesa del Virreinato del Río de la Plata. Luego ya fueron las segundas, que las que he nombrado anteriormente. Hunt fue almirante británico, sirvió a su país durante las guerras desencadenadas por el estallido de la Revolución Francesa y también la guerra de Napoleón. Entre sus acciones se destacaron la toma de la ciudad del Cabo y la expedición del Virreinato de la Plata. William Carr Beresford fue militar y político británico, mariscal del ejército portugués. Durante 3 meses fue gobernador de la efímera colonia británica de Buenos Aires cuando se conquistó. Y entre 1821 y 1854 fue el último gobernador de Jersey. A partir de su muerte el cargo fue para lieutenant governor. Y Rafael de Sobremonte fue noble y administrador colonial español. Ostentó el título de tercer marqués de Sobremonte, además de ser militar, caballero de la Orden de San Hermegildo. Y él, el propio Rafael de Sobremonte, se marchó, huyó como virrey cuando se produjo la primera invasión británica. Cuando yo finalizo, comento que soy historiador y si os gustó este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar. Repito otra vez que soy historiador o de nuevo y nos vemos ya en el próximo vídeo.